Hola, buenas tardes. Ahorita empezamos en lo que se van conectando. Ok, muchas gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, bien, vamos a empezar con la sesión. Y bueno, el día de hoy ya concluiremos lo que es la norma 14001. Entonces, déjenme terminar de dar accesos. Eso es lo que vamos a concluir el día de hoy, la 14001. Ya en las sesiones pasadas vimos los puntos 7 de la norma, entonces hoy vamos a ver el punto 8 y el punto 9 y 10 de la norma. Entonces vamos a irnos un poco rápido para poder concluir por completo la norma. Y aquí en el Zoom voy a compartir los procedimientos que se tengan con respecto a esta norma. Entonces, denme un segundito, voy a abrir la norma para empezar con esto. Quien pueda ahí prender la cámara y eso está genial. Y muy bien, acuérdense de que las sesiones se trata de aprendizaje compartido, así que si tienen cosas que compartir, pues adelante respecto a estos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a iniciar compartiendo pantalla, que es la norma. Y me voy a ir al punto 8, ¿ok? El punto 8 inicia justamente con la tema de la planificación y operación, ¿va? Entonces, el punto 8 nos dice que la organización debe establecer e implementar y mantener controlar y mantener, perdón, los procesos necesarios para satisfacer pues, los requisitos ambientales, ¿no? Y para implementar las acciones determinadas en el 6.1 y 6.2 que ya vimos anteriormente, que son la gestión de impactos y aspectos ambientales. Nos dice la norma que debemos establecer criterios para nuestra operación y la implementación del control de acuerdo a estos criterios. Y luego también la norma nos da pues todo un listado de los controles que debemos de aplicar y los procesos que debemos de asegurar de tener. Les voy a compartir, denme un segundito, les voy a ir mostrando ahorita un poco más de todo eso, nada más déjenme acomodar. Entonces, antes de pasarme al... Muy bien. Entonces, déjenme vuelvo a compartir, que ya había dejado de compartir. Ahora sí. Muy bien, entonces también la organización nos dice que debemos controlar los cambios planificados, examinar las consecuencias, etcétera, ¿no? Y también nos dice la norma que debemos asegurarnos que todos los procesos contratados externamente, o sea, nuestros proveedores de productos o servicios que tengamos influencia sobre ellos, pues también debemos de asegurarnos que cumplan con los controles y requisitos para el tema ambiental, ¿no? Y dice que debemos definir el tipo de grado de control o influencia que se va a aplicar a estos proveedores, obviamente tomando en coherencia nuestro ciclo de vida que nos habla desde que la materia prima hasta la disposición final de nuestros productos. Nos habla de 4 incisos que nos dice que hay que establecer controles para que según correspondan para asegurar estos requisitos. Inciso B, determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. E inciso C, comunicar estos requisitos a las partes pertinentes, proveedores, contratistas, etcétera, ¿no?
y considerar pues suministrar información de los impactos ambientales significativos que pueda haber en transporte, entrega, tratamiento final de vida útil y disposición final. Entonces, en este punto, la norma lo que nos está tratando de decir o lo que nos dice es que nosotros debemos aquí definir y crear todos estos procedimientos necesarios para poder cumplir con todo esto. Y uno es definir los criterios operativos que vamos a tener en nuestra parte de producción, logística, etcétera, ¿no? Todas nuestras áreas. Los criterios operativos, es decir, definir los controles operativos, definir qué procedimientos tenemos que hacer, qué instructivos tenemos que hacer, si hay que hacer algunos ajustes de ingeniería, etcétera. También aquí mismo en este punto 8 nos habla de la gestión del cambio, es decir, cómo nosotros como organización vamos a controlar estos cambios o cómo los vamos a realizar de manera planificada y revisar obviamente las consecuencias deseadas y no deseadas de estos cambios. Entonces aquí podemos irnos un poquito al punto de la 9001 con la parte que nos pide de gestión de cambios y traerlo a esta norma, pero con un enfoque ambiental, ¿no? También nos habla de los proveedores, de cómo podemos tener que externar controles para ellos para poder trabajar con ellos, ¿no? Y influir en ellos. Entonces, podemos aquí hablar un poquito de lo que viene siendo el punto de la norma 9001 igual en proveedores, que nos habla de la selección de los proveedores y la evaluación. Entonces, aquí también nosotros podríamos hacer eso, colocar en la parte de selección requisitos ambientales, es decir, que a lo mejor la empresa esté certificada, que a lo mejor la empresa tenga controlados ciertos parámetros que para nosotros puedan ser importantes, que a lo mejor la empresa pues esté operando en un lugar adecuado, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuántos talleres de mecánica nos han tocado de logística que son en casas, etcétera, ¿no? Y no son la infraestructura ni adecuada ni cumple con ningún requisito. También en esta parte de control, pues entra un poco el tema de poder a lo mejor hacer auditorías a nuestros proveedores para ver cómo cumplen con el tema ambiental y ayudarlos, ¿no? Irlos ayudando también, porque no todos los proveedores pues van a estar certificados. Y también nos habla del ciclo de vida, que nos dice que consideremos todas las etapas relevantes de nuestro producto y servicio, desde su inicio, materias primas, hasta su fin de vida, ¿no? No nos dice que necesitamos contratar a un experto para que realice este tema de ciclo de vida. Creo que es lo ideal cuando no somos expertos ambientales, pero la norma no te lo está exigiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder operar y cumplir con este punto de la norma, ¿no? Una es que tuvimos que haber hecho bien el paso 6, que era identificar nuestros aspectos e impactos ambientales, ¿no? Y ya identificando eso, después identificar tus requisitos legales aplicables de acuerdo a tu giro de empresa, tus riesgos y oportunidades ambientales que también tengas de acuerdo a tu giro de empresa y los objetivos ambientales que te hayas definido, ¿no? Creo que ese creo es más bien es el primer paso para poder hacer este punto de la norma, ¿no? Después de que ya definimos esto, nos vamos al punto 2, que es definir tus criterios operativos por actividad. Es decir, manejamos productos químicos. Ok, estos productos químicos, ¿cómo los almacenamos? Tenemos un kit antiderrame cerca, los tenemos etiquetados, tenemos una matriz de incompatibilidad. Ese tipo, ese por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? No sabes que yo hago descargas de agua. Ok. Todas tus descargas de agua, dependiendo, pues ya sabemos, ¿no? Si va a alcantarillado, si va a una, ¿cómo se dice? Cuando es un parque industrial, tienen una fosa en común y de ahí pasa a una laguna, ¿no? También ahí tenemos que ver, o sea, también tenemos que ver de las tres normas de Semarnat, de la NOM 01, 02 y 03, pues qué tipo de descarga estamos teniendo para saber qué tipo de parámetros debemos de cumplir, ¿no?
Y luego otro criterio operativo que pudiéramos poner es residuos peligrosos, ¿no? Que es muy común que todas las empresas generen. ¿Esto cómo lo controlamos? Ah, bueno, o sea, se segregan, se etiquetan, se almacenan cierto periodo de tiempo y se disponen con un proveedor oficial que nos genera nuestros manifiestos, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, qué es lo que después de hacer el paso 2, que es definir estos criterios, qué es lo que deberíamos de hacer? Implementar, obviamente, controles, ¿no? Procedimientos, señalizaciones, estándares, etcétera, equipos, todo lo que estemos, definiendo. Y después el paso 4, que sería, que es la parte de controlar proveedores, contratistas, pues lo que platicábamos, lo que comentaba ahorita, ¿no? La evaluación, la selección con criterios ambientales, ¿no? Requisitos en tus órdenes de compra, en tus contratos, donde pongas algún requisito ambiental, una inducción ambiental a tus proveedores y obviamente la supervisión y evidencias. También acuérdense que la norma te hablaba de la gestión del cambio. Entonces, para el paso de gestión de cambio, ¿qué es lo que podríamos hacer? Justamente definir qué tipos de cambios son relevantes y deberían de evaluarse. Cambio de químico, cambio de dosificación o de cambios en tu proceso, cambios de proveedor, cambios de equipo, tanques, tuberías, cambio de disposición de residuos, como mejor cómo lo haces, a cómo lo vas a que lo vas a hacer de cierta manera o que vas a buscar un nuevo proveedor. Entonces, para cumplir este punto, ¿qué deberíamos de tener? Mínimo una matriz de control operacional, ¿ok? Se las voy a mostrar. Déjenme, les muestro una matriz. Adelante. Una pregunta, Ana. Ahorita decías del control hacia los proveedores y hacías el ejemplo de cuando, por ejemplo, un mecánico. Si Ujú. tienes una cuadrilla de autos muy especializado y lo mandas a un taller, digámosle de la agencia, ¿tendrías alguna responsabilidad o alguna cosa que tengas que verificar o hacer algo? ¿O simplemente porque dices es una empresa reconocida, que ya maneja la marca? Por ejemplo, si tus autos son Volkswagen, lo estás mandando a la agencia de Volkswagen, ¿con eso cubrirías o necesitas hacer algo más? Sí, la norma, pues no, la norma como tal no digamos que clasifica en qué tipo de cliente o proveedor sea, ¿verdad? O sea, a lo mejor es una marca muy famosa, como bien lo mencionas, a lo mejor es un proveedor cercano. La norma te dice que tú tienes que establecer como quiera cierto control e influencia sobre tus proveedores, el que está a tu alcance, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Pues definiría, a como quiera que fuera Volkswagen, a lo mejor le realizaría una evaluación que a lo mejor tú digas, es que Volkswagen ni me la va a tomar en cuenta. Tal vez no, si es una empresa pequeña. Pero como quiera, tú estás haciendo tu parte, ¿no? Realizas tu evaluación a ellos como empresa, a lo mejor una auditoría donde puedas validar que estén cumpliendo con los requisitos de la norma, aunque no estén certificados. A lo mejor les pides ciertos documentos que te ayuden a ti para avalar que la empresa pues cumple o está siendo eficiente con el tema del sistema de gestión ambiental, ¿no? Y si dependes 100% de ellos y no te dan información, Si es un proveedor único. en este caso, bueno, no, digámosle no único, pero sí especializado. Pues creo que tendrías que justificar bien el por qué es un proveedor especializado y por qué no Ajá. estás usando otro, porque acuérdense que ya la norma o sea, ese concepto de depender de proveedores únicos y especializados, pues cada vez lo va quitando, ¿verdad? Entonces habría que justificar bien el que sea un proveedor especializado y aún así hacer un plan de qué podemos hacer para poder alinearlos o si podemos buscar otro o si podemos crear un proveedor, una o solución alterna. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Sandra.
Yo creo que más bien lo que él se refiere a que es especializado es porque es, a lo mejor, ¿no? Llevan sus carros a la agencia, ¿no? Si ellos son sus carros pool y se los llevan, no sé, a Volkswagen o a Toyota o lo que sea, pues eso lo tienen que hacer para que les mantengan sus Garantía. garantías. Ajá, entonces, más bien ahí mi recomendación sería muy en lo que tú estabas diciendo, o sea, inclusive tú les puedes hacer un checklist. ¿Qué serían las cuestiones que te preocupan? Por ejemplo, de la agencia, pues que sus residuos se dispongan correctamente, bla, 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 ¿no? Entonces, eso que a ti te interesa que haga esta agencia, pues se los mandas a través de un cuestionario y que ellos te lo contesten, ¿no? Porque lo muy importante es cómo tú estás generando influencia, solo que pues ellos son un consorcio muy grande, Mm. ¿sí? Y lo que tú puedes hacer es eso, o sea, poner, como decía Ana Mari, tu granito de arena y decir, bueno, mis preocupaciones para mí como empresa son estas. Respóndame a esto, ¿verdad? ¿Qué son esas preocupaciones? Y con eso cumplirías. Que es diferente cuando los proveedores van y hacen actividades a tu planta. ¿Verdad? Ahí cómo te vas los que te pintan, ¿no? ¿Cómo vas a garantizar que se están disponiendo los residuos? ¿Los van a disponer ellos? ¿Los vas a disponer tú? Todas esas preguntas importantes de por qué es importante que lo hagan ellos, a lo mejor a ti te incrementarían los residuos, todo eso. Eso es importante establecer ese contexto del control que tú quieres tener sobre ellos. Espero que te haya ayudado un poco. Fíjate, está excelente y las dos palabras clave que usaron ahorita ambas, uno es control y el otro es influencia. Yo creo que en este caso, la palabra clave es el grado de influencia que yo puedo establecer, porque en realidad control no tengo. Exacto. Sí, Sí, es una empresa grande. Es correcto, o sea, tú vas a tener influencia sobre tus proveedores externos y control en cuando van a trabajar a tu planta, ¿ok? Excelente, Muy bien, pero excelente, sí, gracias. totalmente. Gracias, Sandra. Lo que comentaba Sandra, es como, lo veo como cualquier norma ISO que tengamos, ¿no? Que a veces nos falta el proveedor en el que dependemos por X o Y razón. Entonces, a veces nada más con agarrar esa cultura de hacer nuestra parte, aunque el otro a lo mejor no esté generando ni respuesta, o a lo mejor ni le va ni le viene, lo que queramos, ¿no? Pero al menos la parte de tú como empresa, pues estás haciendo tu labor, que es evaluarlo, es a lo mejor visitarlo, etcétera, ¿no? Lo que está en nuestra cancha, por así decir. Voy a compartirles esta matriz. Esta matriz que ustedes ven aquí es una matriz que nos puede, obviamente, hay que enriquecerla todavía. Ay, pero esta matriz lo que nos puede servir es para el tema de la matriz de control operacional, ¿ok? Ustedes hicieron, o sea, ustedes podíamos haber tenido, tenemos una matriz que pudimos haber hecho, que las mostré en la sesión pasada, de la matriz de riesgos, que también tenía el tema de los aspectos ambientales y los impactos ambientales, ¿no? Sobre esa misma matriz podemos agregar todavía esto o hacerlo separado. A mí me ha tocado ver de ambas partes, o sea, que tengan diferentes matrices o todas juntas, una junta que está enorme, entonces como la empresa lo decida mejor. Pero aquí en esta matriz, más que nada, lo que quiero mostrarles es que la norma te dice que definas tu requisito legal de los aspectos que tú estás detectando, ¿no? Te dijo del 6.1 y 6.2, define esos aspectos críticos, define tu requisito legal y los criterios que vas a obtener, tus controles operativos y obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Quién lo ejecuta, la frecuencia y responsable. Aquí obviamente perdón, aquí lo separaría y pondría aquí requisito legal y buscaría si hay una norma este, que tenga yo que cumplir, ¿no? O sea, si es una descarga, pues alguna NOM 01, 02, 03, ¿no? Si son residuos, pues la NOM de residuos, ¿no?
etcétera. Buscaría qué normas me aplican de acuerdo a esta función o actividad que estoy haciendo en mi empresa. Y esto es un ejemplo, ¿no? Si tengo un aspecto significativo o que exista, que pueda haber, que tengo productos químicos y pueda haber algún derrame o una fuga, bueno, ¿qué requisito legal me aplicaría? ¿Qué criterios tengo ahorita? ¿Qué controles operativos tengo ahorita, pues, en cuestión de esto? Y mi responsable y frecuencia de quién lo está ejecutando, ¿no? Y así con cada uno de estos aspectos que yo estoy colocando. En la norma como tal nos dice que de acuerdo a la coherencia, de acuerdo, perdón, a nuestro ciclo de vida, pues definamos estos controles, ¿no? De acuerdo a sus etapas y a los requisitos ambientales, etcétera, ¿no? Y también nos dice que, perdón, estos tres, ahorita los vemos más a detalle. Pero si se dan cuenta, la norma aquí nos dice, aquí está, perdón, establecimiento de criterios y la implementación de esos criterios y la detección de tus requisitos legales, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos tener esto, ¿no? Ahora, también aquí entra la parte de los procedimientos, o sea, de tus aspectos, de tus actividades que tú hoy tienes, de qué actividades harías un procedimiento que tú consideres, ¿no? Normalmente se hacen procedimientos, pues, de derrames, etcétera, de cualquier contingencia que pudiera haber. Ahorita se los voy a mostrar también. Denme un segundito. Es que tengo que abrir mis documentos. Estos procedimientos obviamente ay, sí, son solamente ejemplos, ¿verdad? Hay que nutrirlos y hay que enriquecerlos, no los podemos tomar así nada más y ya. Por ejemplo, de acuerdo a a tu matriz que hiciste de tus aspectos ambientales, te sale ahí un aspecto, digamos, crítico, un aspecto crítico, por así decirlo, ¿no? O lo clasificaste en significativos y no significativos. Y los significativos definiste que vas a crear procedimientos porque pues son aspectos significativos, si tú así lo quisieras categorizar. Entonces, normalmente los que se ponen, pues son estos, ¿no? Manejo, almacenamiento, dosificación de químicos, si es que tú generas ese tipo de actividad. Este, el tema de control ambiental de contratistas, cuando los contratistas son aquellos que van a tu sitio, ¿verdad? Eh, Gestión del cambio, que es lo que la norma nos decía también ahorita. Aquí está, perdón. Preparación y respuesta ante emergencias, que ahorita vamos a ver ese más a detalle, más adelante, perdón. Y bueno, por ejemplo, aquí te dice, en el procedimiento crítico de manejo y almacenamiento de químicos, de tema de dosificación de químicos, pues el objetivo es prevenir con la contaminación y riesgos ambientales por derrames, fugas, mala dosificación o almacenamiento inadecuado, ¿no? El alcance, pues aquí viene el alcance, ¿no? Aplicar recepción, almacenamiento, trasvase, dosificación y disposición de envases de químicos en Hidrocon, que es una empresa, y en servicios de sitio, ¿no? Y aquí te habla de los responsables y obviamente esto de aquí, que es como los criterios que debe de haber y las inspecciones que se tiene que hacer, ¿no? Habría que enriquecerlo, pero les da una base más o menos de qué es lo que podríamos poner en un procedimiento de manejo de químicos, ¿no? Y un checklist, digámoslo así sencillo, de qué deberíamos de revisar en estos productos químicos que maneje la empresa, ¿no? Entonces, si sea, esto, por ejemplo, era parte, déjenme voy a compartir la pantalla completa para que se vea todo lo que hago. Esto, por ejemplo, viene aquí, ¿no? En la parte de generar una lista de verificación, el generar, a lo mejor podríamos haberlo puesto también aquí, como generar un procedimiento, etcétera, ¿no? Son parte de los controles que nosotros estamos poniendo de nuestros aspectos ambientales que detectamos.
¿va? Entonces, esa parte es la que la que documentamos. Ahora, la norma también nos dice, define, establece controles para establece los controles según corresponda para asegurar tus requisitos ambientales en el ciclo de vida, ¿no? Después dice, determina tus requisitos ambientales para las compras de productos, servicios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer un procedimiento, también digo, claro, este es un procedimiento es nada más así sencillo, ¿verdad? Hay que enriquecer donde te diga qué controles estás poniendo sobre tus contratistas en este caso, ¿no? Antes de entrar al sitio, les voy a dar una inducción. Yo les voy a decir cómo manejar residuos, la tema de las descargas, el control de derrames y el reporte inmediato, ¿no? Explicar todo eso y definir todo eso. Durante el trabajo, pues ahí voy a estar haciendo una supervisión, evaluando el tema de los checklists, EPP, ya sabemos, todo el tema de seguridad y aquí evidencia fotográfica si es necesario. Al finalizar, les voy a pedir que la entrega de residuos, ya sea si tú con tu contratista tú definiste que él se va a llevar los residuos, bueno, eso está definido ya por orden de compra o contrato. Pero si no definiste y tú te los vas a quedar, pues entonces pedir la entrega de estos mismos, ¿verdad? De manera ordenada, porque siempre ese es un tema muy común en las empresas, la disposición de residuos. Ya sea ellos operan y los dejan ahí mal colocados, o la empresa no quiere hacerse cargo de los residuos y se los quiere dar al contratista y el contratista pues no tiene luego ni la infraestructura ni nada para hacer una disposición final. Entonces, dejarlo muy claro desde el inicio. El cierre del trabajo y la revisión del área limpia, ¿no? Entonces, la norma también te dice justamente eso, define qué controles vas a tener tanto en tus proveedores, y ahí va de todo tipo, contratistas, etcétera, de que de las actividades que hagan contigo, y bueno, este podría ser un ejemplo de mínimo de un control o de cómo generamos un control y las evidencias que pudiéramos tener de aquellos proveedores que ya sea van a sitio y los que no, hacer lo que veíamos ahorita, ¿no? Alguna evaluación pequeña que pudiéramos generarles, alguna visita ya sabemos de auditoría o una visita sencilla nada más como para evaluar qué tan bien están trabajando de acuerdo a lo que a nosotros nos importa, etcétera. Una pregunta. Si el contratista, así como pones en el ejemplo, se lleva sus residuos y en el contrato está establecido que se lleva sus residuos, ¿con eso cubres el punto o debes de pedirle evidencia de que haya hecho una disposición final adecuada? Con eso cumplirías porque ya está en contrato y porque el proveedor se los está llevando. A Ok. veces lo que tú puedes hacer como por un segundo como control es que él a lo mejor genera un formatito como de vale de salida, por así decirlo, donde él te firme que él se está llevando trapos sucios, etcétera, y que él va a hacer su disposición final como otro control más, digámoslo así, para tu seguridad. Pero sí debe estar, ya sea en tu contrato o en tu orden de compra, que él se los está, o sea, que es responsabilidad del proveedor llevárselos, ¿verdad? Ok, sí, nomás lo decía, si no era, por ejemplo, si eran residuos peligrosos, pedirle pues en la constancia de que él fue y se entregó los residuos peligrosos en algún lugar o cosas de ese tipo. En ese sentido era la pregunta, pero ya con lo que me contestaste, ya a nivel contractual queda solucionado. Con esta norma, no tanto, con esta versión, con la 2026 se supone que sí tenemos que hacer más presión en los proveedores. Este, no tengo claro todavía hasta qué punto, porque no todos los proveedores te van a mandar un formato de disposición final, ¿verdad? Pero sí viene como esa parte de mayor presión o mayor control sobre los proveedores. Pero en esta versión, con eso estaría bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y te acuerdan que también la norma hablaba de gestión de cambio, entonces déjenme, hago más grande la hojita para que se pueda ver. Bueno, aquí también la norma nos hablaba acerca de la gestión de cambios, ¿no?
A mí el tema de proveedores y gestión de cambios, la verdad yo agarraría mucho la norma 9001 como base para estos puntos porque pues nos da más texto y más claridad de los requisitos y los adaptaría a la 14000 en cuestión, ¿no? Porque la 14000 se dan cuenta, pues mete todos estos puntos que en la 9001 son pues cada uno trae un propio punto, aquí los junta todos en el punto 8, entonces lo hace mucho más compacto. Pero al final lo que interpreto, y esa es mi interpretación, es que la norma te está pidiendo lo mismo que está pidiendo la 9001, pero obviamente con un enfoque ambiental, ¿no? Entonces, en el tema de cambios, que también te dice la norma, obviamente con el enfoque ambiental, es justamente que hagamos estos cambios planificados, ¿no? De manera organizada y que evaluemos su impacto y sus consecuencias que pudiera tener. Entonces, yo lo que haría sería definir qué tipos de cambios sí impactan el sistema de gestión ambiental, que a lo mejor que esté cambiando, como mencionaba ahorita, ¿no? Un producto químico, que a lo mejor cambie de tipo de proveedor que tengo, que es, de esos proveedores tipo A, que sean críticos, que a lo mejor estoy haciendo cambios en el tipo de herramientas que utilizo para el empaque de mi producto, como a lo mejor si estoy utilizando tarimas, si estoy usando en playa, todo tipo de cosas, ¿no? A lo mejor también temas de responsabilidad, no es lo mismo que se me vaya el técnico, que se me vaya el jefe de operaciones que pueda impactar mi sistema de gestión ambiental, ¿no? Entonces también esos serían cambios que yo consideraría dentro en este punto, en este inciso de la norma y crearía a lo mejor un formato muy sencillo como el que está aquí, obviamente creo que hay que hacerlo, pero aquí te dice, ¿no? Define el cambio propuesto, el motivo del cambio, qué impactos ambientales potenciales va a tener ese cambio, qué requisitos legales pudieras afectar o no, y qué controles nuevos necesitas por haber hecho ese cambio y si se requiere una capacitación por ese tipo de cambio, ¿no? Y las aprobaciones pertinentes para autorizar ese cambio y la fecha de implementación y la revisión posterior, ¿no? Para ver si el cambio fue bueno, fue malo, qué consecuencias pudo haber pasado, etcétera, ¿no? Si se logró lo esperado o no se logró, eso es lo que revisaría en este punto. Y muy bien, me voy a pasar ahora al punto de la norma siguiente, que es el 8.2. No sé si alguien quiere ayudarme a leer de los que ahora están conectados. ¿Quién quiere leer? Nos amontonen, ¿eh? Voy a, Diana, lo siento, estás con la cámara prendida. Ah, pero estás comiendo, perdón. Ah, estás en mute. Perdón, nada más déjame aumento un poquito porque aún con lentes Ah, déjame te lo hago más grande si quieres también yo. se me está... Es que estaba viendo... ok. Bueno, espero que no se apague porque tengo un cachorro acá abajo que me está haciendo travesuras con el cable. Ay, mi vida. A ver, entonces, 8.2. Sí. Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 611. ¿Continúo? Si puedes, sí, si no. Ok. La organización debe, inciso A, prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. Inciso B, responder a las situaciones de emergencia reales. Inciso C, tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial. Inciso D, poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible. Inciso E, evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular después de que
perdón, de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas. Inciso F. Proporcionar información y formación pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. Gracias. La organización debe de mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en los procesos, confianza en que los procesos se llevan a cabo de manera planificada. Muchas gracias, Diana. Muy bien. Este punto 8.2 es como creo que de los puntos donde hay más carnita en un sistema, en el sistema de gestión ambiental. Bueno, en todos, ¿verdad? Pero creo que es como el de los puntos más, para mí, muy importantes, ¿no? Donde ahí se ve cómo la organización realmente está atendiendo a estas situaciones. Y creo que no importa si tengas un sistema de gestión ambiental o no, sí hay cosas que deberíamos de tener o que deberían tener todas las industrias por el tema, pues, de protección tanto a las personas, colaboradores y pues al medio ambiente como tal, ¿no? Hoy en día es muy común que haya pues pequeños incendios o conatos o incendios graves, sobre todo, no sé si han escuchado, pero aquí en Monterrey hubo una empresa de aceites que explotó, este, y estuvo muy, muy grave, ¿no? O la pipa que en Ciudad de México, que también explotó, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que sí deberíamos, pues, ir buscando concientizar a todas las personas o todas las empresas, y pues obviamente no es tan fácil, pero creo que sí necesitamos ir mejorando en este nivel. Y bueno, en el tema del plan de emergencia, o preparación y respuesta ante emergencias, perdón, pues aquí la norma en sí lo que nos está pidiendo es que establezcamos procedimientos o procesos o documentos para poder prepararse y responder a temas ambientales potenciales que puedan haber, ¿no? Y lo que busca es que realmente prevengamos o mitiguemos estos impactos ambientales asociados y que podamos responder y controlarlos de manera adecuada. También nos pide que, como lo que decía aquí, que probemos o realicemos pruebas periódicamente, los simulacros, para validar que nuestro plan o nuestro plan, pues está adecuado para esto, ¿no? Que sí vamos a poder atenderlas y que obviamente pues se vaya mejorando tras cada prueba o cada evento que pueda haber, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de tener nosotros? Como lo vimos anteriormente y se alimenta del 611 y esto es súper importante que cuando hagamos nuestro listado de aspectos ambientales, pues sí seamos muy conscientes y nos vayamos mucho al detalle porque eso va a alimentar los demás puntos de la norma, ¿no? Si se dan cuenta, en el pasado, en el 8.1 también mencionó el 6.1 y el 6.2. Entonces es importante. Ya que tengamos bien definidos estos aspectos e impactos ambientales importantes, pues podríamos identificar los escenarios posibles que nosotros tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, el más común en las empresas que manejan químicos, pues el derrame, ¿no? O una fuga en mangueras donde donde hagan trasvases de productos químicos. Descargas fuera de especificación, con el tema de descargas de agua, incendios en el área de químicos, etcétera, ¿no? Y bueno, tendríamos que identificar estos aspectos y hacer nuestros procedimientos de estos mismos. Y obviamente lo que nos dice la norma, pues capacitar, por así decirlo, a las personas que los conozcan y generar la concientización y las pruebas, ¿no? Y las brigadas como tal en caso de ser necesario. Déjenme, voy a compartir. Aquí está. Este procedimiento que van a ver aquí es ante preparación y respuesta ante emergencias con los diferentes escenarios, ¿no? Escenario uno, un derrame de producto químico. En caso de que tuviéramos un derrame de producto químico, ¿qué deberíamos de hacer? Detener actividad,
asegurar zona, ¿no? Colocar el EPP adecuado, contener derrame con material absorbente, o sea, el kit antiderrame, evitar que este material o este producto pues caiga en el drenaje directamente, recolectar residuos con el contenedor etiquetado y obviamente notificar al responsable del sistema de gestión ambiental y al supervisor, registrar accidente y evaluar si necesitamos hacer una notificación ante alguna identidad externa, ¿no? Esto es importante, estos procedimientos, digámoslo así, o escenarios, que la gente los conozca porque muchas veces en la operación diaria pueden suceder y no saben qué hacer la gente o hace las cosas a medias, ¿verdad? Y arriesgando su salud. Entonces, esto es muy importante, la concientización. Dice, caso 2, ¿no? Que tuviéramos una planta que descarga directo a una cantarilla o a una laguna, etcétera, ¿no? Si la carga estuviera fuera de especificación, ¿no? Si el DQO o el DBO estuviera fuera, ¿qué haríamos? Detener la descarga en cuanto sea posible, es decir, parar, dejar de estar descargando. Medir parámetros y confirmar, perdón, aplicar ajustes, es decir, las dosificaciones de producto, remuestrear, registrar a evento y hacer algún reporte y escalar, ¿no? Escenario 3, perdón, esto es importante, este es otro ejemplo. En caso de lo que vimos ahorita, ¿no? Existen estos tipos de escenarios. Aquí tú pondrías todos los diferentes escenarios que dependiendo tu giro de empresa, pues pudiera haber, ¿no? Y también la norma nos dice ahorita registros hacer como pruebas o simulacros, en pocas palabras, ¿no? Entonces también tener nuestro programa de simulacros anual, de cuándo vamos a hacerlos y el formato o reporte que se genera de este simulacro. Cuando va Protección Civil y te ayuda a hacerlo, pues ellos mismos te generan un formato y te lo comparten, ¿no? O algún proveedor especializado en esto. Cuando no, nosotros mismos lo podemos generar y esto es como lo mínimo que debería de tener nuestro formatito. Fecha y hora que lo vamos a hacer, el tipo de escenario que estamos fingiendo tener, ¿no? Derrame, descargas, incendio, etcétera, ¿no? Participantes, cuánta gente va a estar, el tiempo de respuesta, si se logró o no contener el impacto y obviamente todas las fallas que se observaron durante este simulacro. También el tiempo de respuesta que no está aquí, perdón, tiempo de respuesta, cuánto tiempo tardó las personas en atenderlo o en evacuar, si teníamos que evacuar el edificio completo, ¿no? Todo esto es parte importante de lo que tendríamos que anotar en nuestro formato de simulacros. No sé si me están escuchando bien. Sí, muy bien. Entonces, aquí, Sí. gracias. Entonces, en este punto, lo que a veces suele pasar mucho o las desviaciones que podemos tener es que no tenemos un plan de simulacros o un programa de simulacros actualizado o no se han ejecutado los simulacros o también tenemos nuestro plan de respuesta ante emergencias pues de manera muy general, no considerando todos los aspectos ambientales o impactos ambientales que nos apliquen. Y también cuando vamos a campo, pues vemos que no todas las personas saben qué deben de hacer en caso de, ¿no? O a dónde recurrir o a quién preguntar si hay un evento. También no incluye la capacitación a los contratistas, ¿no? En cuanto entra un proveedor a un sitio, hay que prepararlo para estas situaciones. Por eso la inducción que hay que darles. Muchas veces nos olvidamos de ello. Entra alguien y no les damos esto y pues pasa algo y hay un evento con ellos principalmente, ¿no? Entonces, esto es el punto 8. No sé si alguien tenga un comentario. Sí, preguntaba yo, ¿cómo se define o qué criterios tienes para definir una frecuencia de simulacros? Por ejemplo, derrame de productos y demás, una vez al año, dos veces al año. O sea, ¿cuál es un criterio? Sí, perdón. No hay como tal una periodicidad que tú tengas que te diga que cuánto tiempo tienes que hacerlo,
pero lo que yo te diría o te aconsejaría es que mínimo pues sea un programa anual y que mínimo hagas uno al semestre o dos, uno cada semestre o uno al año, ¿no? Pero lo mínimo que deberías de hacer varía mucho también de tu nivel, o sea, tú hiciste un análisis de tus impactos y aspectos, ¿no? Y esos te generaron un valor, ¿no? Podrías decir, ¿sabes qué? El de derrames me sucede frecuentemente. Ah, bueno, entonces yo haría un simulacro de eso frecuentemente porque es un evento que me sucede. Pero si a mí el tema del derrame químico, gracias a Dios, nunca me ha pasado, no por así decirlo, pues a lo mejor la frecuencia sería menor y me enfoco en otro que sí me esté sucediendo. Entonces, una, de acuerdo a mi matriz. Y si no, pues lo mínimo que generalmente se hace es una vez cada semestre o al año, ¿no? Adelante, Diana. Sí, y también se tiene que considerar si estás respondiendo a otra normativa al mismo tiempo que estás viendo la 14, ¿no? Porque, por ejemplo, en un aeropuerto tienes el SMS, que es el de seguridad, ¿no? Y ese implica, entre otras cosas, hablando, por ejemplo, de derramamientos, las acciones que se tienen que hacer. Per se, el SMS tiene una calendarización por normativa que tienes que cumplir, como dices tú, cuando menos una vez al año, determinadas prácticas de seguridad. Entonces, también no podríamos dejar de lado si tienes un sistema integrado o tienes que responder a otras normativas, si tienes que, a lo mejor una vez al año no deba ser suficiente, a lo mejor para la 14 sí, pero si tienes que dar respuesta a otro tipo de regulaciones, normativas o lo que sea, pues entonces tendrías que incluir más de una, ¿no? Por cumplimiento de otras áreas. Y otra cosa que limita muchísimo, que es lo que yo he visto, la cuestión presupuestal. ¿Cuánto te cuesta hacer ese simulacro? ¿No? En cuestión de insumos o de tiempos o de lo que necesites, ¿no? Entonces, si vas a derramar combustible para poder hacer un simulacro de contención de combustible, pues sí te va a salir bastante cariñoso, ¿no? Entonces, yo creo que también son factores importantes que se tienen que considerar al momento en que vamos a hablar de periodicidad. Además, obviamente, de el análisis en tiempo de cómo ha sido, cómo se ha presentado ese riesgo, ¿no? Exacto. Estoy en mute, creo. Sí, perdón. Sí, justamente tendrías que ver las normas. Por ejemplo, la norma si tu empresa tiene que, o está haciendo este tema para tener cumplir con protección civil, por ejemplo, dependiendo aplicable a tu país o estado, tu municipio, pues la NOM 002 te pide, que es la de incendios, te pide una vez al año, ¿no? Por eso es lo que a veces generalmente se hace, porque es lo que la tema de seguridad y protección civil es lo que pide normalmente. Pero sí, depende mucho también tu giro, tu entorno y la norma 14001 como tal, como bien mencioné, no te dice una frecuencia, más bien te basas en tu gestión de riesgos, ¿no? Adelante, Jesús. ¿Estás en mute? Sí, sí, gracias. Sí, sí, en efecto, ¿no? Como comentas, era lo que quería comentar al final es una matriz de gestión de riesgos, ¿no? Y sí también comentaban de los costos, pero también, es decir, ahí sería evaluar los costos también de lo cuando sucede, ¿no? Porque los costos pueden ser muy altos, ¿no? Muy, muy altos. Entonces, siempre, pues, la matriz de riesgos es la que nos puede apoyar. Este, Exacto. como también las implicaciones legales, pues, finalmente todas las partes interesadas, ¿no? También puede ser que no necesariamente se tengan que hacer, depende de cada caso, de cada industria, pero también se pueden contratar o se puede acudir, por ejemplo, hay empresas como, no sé si las conozcan, de La Posta, donde hacen simulacros de incendio con gas, eh, con diésel. Entonces, hay muchas maneras.
a través de sistemas de la seguridad o los seguristas, ¿no? Que tienen que estar dentro pues de la matriz de riesgos, ¿no? Entonces, al final, como bien comentan, pues es la prevención, ¿no? La prevención. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, antes de que se me vayan para pasar al otro punto, ¿quién pueda prender su cámara para tomarnos una foto? Porque no tenemos fotos de comunidad. Ahí para que sonrían a la cuenta de tres, ¿va? Tres, dos, uno. Bueno, ya está abriendo Fátima. Pero Fátima, vemos tu cel. Ahí está, gracias. Tres, dos, uno. Y ya, ahorita la mandamos al grupo para que vean. Gracias, muy bien. Ahora sí, gracias Jesús completamente lo que dices y Diana por sus aportaciones. Muy bien, voy a pasar al punto 9 si no hay más dudas. El punto 9, realmente el punto 9 ya es muy similar a lo que la norma 9001, perdón, nos dice, ¿verdad? Ya aquí ya no hay, creo que ya deja de haber tanta separación y aquí se ve más común con los 9000. Y en la 9001 lo que nos pide la norma, pues es que la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar pues su desempeño ambiental, ¿no? Nos dice que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, o sea, nuestros indicadores, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según corresponda para asegurar estos resultados, los criterios contra los cuales la organización va a evaluar su desempeño ambiental y los indicadores, inciso D, cuando se deben de llevar a cabo estos seguimientos. Y la organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de medición, seguimiento y medición calibrados o verificados según corresponda. Y la organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión. Y la organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exijan sus requisitos legales, ¿no? Por eso es importante conocerlos. Ahí les compartí el EGEPA, que es como lo primerito que deberíamos empezar a consultar para un tema de una implementación de esta norma y poder guiarnos de ahí, ¿no? A lo que nos aplica de acuerdo a nuestros giros. La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de estos resultados de seguimiento, medición y análisis, ¿no? Entonces, en el punto de la norma como tal, pues nos dice justamente eso, ¿no? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué controles vamos a implementar? Definir frecuencias y responsables, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, voy a medir mis descargas, ¿no? Voy a medir mis consumos de luz, de agua, etcétera. Voy a medir los residuos que genero, si genero, qué tanto genero de residuos, ¿no? Etcétera. Definir todos esos tipos de parámetros que te vas a definir como empresa. Obviamente, definir si existe una norma que te aplique, pues adecuarte a esta norma, ¿verdad? Y si no, pues tú mismo poner tus criterios y establecer, pues, cómo vas a medir esto, ¿no? Cada cuándo, qué frecuencia, etcétera. Eso es parte de lo que necesitaríamos tener aquí, por eso se nos pide tener un plan de monitoreo y medición, registros, los resultados, perdón, registrados y que los equipos que ocupaste para hacer estas mediciones pues estén calibrados, ¿no? Si tú, no sé, ocupas el aparato este para medir el pH, etcétera, pues te estén las básculas, todo eso, que tengamos calibraciones, por eso pues tenemos que asegurarnos esta parte. Adelante, Jesús. Sí, gracias, gracias. Creo que acabas de tocar un tema súper importante. ¿Por qué? Porque esas van a ser nuestras evidencias, que esperemos que nunca suceda una conflagración, un problema de grandes magnitudes, pero los equipos calibrados, eh, todos esos elementos nos van a servir en el momento de que toco madera nunca suceda y ese es el objetivo de la prevención. Pero si esto sucede, pues tenemos todo.
todo documental que tengamos a la mano, ¿no? De hecho, algo que ahorita está sucediendo en muchas empresas, el tema de la seguridad, o los seguristas está tomando un criterio muy grande por el tema de las normativas en México y también por el tema del seguro social. Entonces, accidentes, conflagraciones, problemas, igual con protección civil, son muy costosas. Entonces, por ejemplo, los visitantes que comentaban, ¿no? Se piden registros, se piden protocolos de seguridad, también para, eh, pues, deslindar responsabilidades, también para deslindar. Entonces, sí, este tema de los registros es súper importante, qué bueno que lo menciona, gracias. No, gracias a ti, Jesús. Y bueno, ya volviste a la comunidad, te habías ido y regresaste. Muy bien. Muy bien, esta matriz que les muestro podría servirnos como un ejemplo, ¿verdad? De un plan. Déjenme ver si la ven, si no, voy a ver acá. Aquí está. Un plan de monitoreo y medición ambiental, ¿no? Poner eh, las descargas de agua que van a tener, los químicos, etcétera, todo eso, ¿no? Y poner qué indicador vamos a medir, qué criterio le aplica, qué método vamos a usar, la frecuencia y el supervisor y obviamente nuestros formatos de registro, ¿no? Que vamos a tener para poder hacer esta operación, obtener evidencias de estos indicadores que vamos a generar en este punto de plan de la parte del 9 de la norma, ¿no? Entonces voy a compartir otra vez la norma y ahora me voy al 9.1.2 que habla de la evaluación del cumplimiento y nos dice la organización debe establecer, implementar y mantener estos procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Y nos dice determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento, evaluar el cumplimiento y emprender las acciones necesarias y mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento, ¿no? Y obviamente, pues conservar esta información. Y bueno, aquí lo que necesitamos generalmente hacer es que la norma nos dice que pues tenemos que evaluar periódicamente que cumplamos con los requisitos legales que nos apliquen como empresa, ¿verdad? Así que por eso es que aquí entra el tema de los estudios, el COA, lo que la empresa tiene que estar generando año con año para poder cumplir con el tema legal, ¿no? Entonces aquí es tener esta parte, una matriz legal de todos los temas ambientales que debemos de cumplir, definir la periodicidad con la que vamos a hacerlo y tener las evidencias, ¿no? Permisos de vigentes, tus bitácoras de descarga, tus manifiestos de residuos, tu contrato con los gestores que te ayudaron, que estén autorizados, etcétera. Entonces, esto es pues importante porque a veces pasa que las empresas luego dejan muchos sus estudios para después, ¿verdad? Y a veces pasa un año y los auditas y todavía no tienen esos estudios que les aplicaba dicho año. Y bueno, me voy a el 9.2 que nos habla de auditorías. Y nos dice que la organización debe llevar a cabo auditorías internas, pues a intervalos planificados para proporcionar información acerca de su sistema de gestión ambiental. Si es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión, si los requisitos de esta norma internacional, si se implementa y mantiene eficazmente, ¿no? Y nos habla literalmente pues como lo que habíamos, similar a lo que vemos en la 9001 que tenemos que generar un programa de auditorías donde vamos a establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan frecuencia, métodos, responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de estos informes y que cuando se establezca esta auditoría, la organización debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados. Mi perrita entró corriendo como si nunca me hubiera visto. Dice, los cambios que afectan y los resultados de las auditorías previas.
La organización debe definir los criterios de auditoría y alcances para tu auditoría, seleccionar estos auditores y asegurar de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. Realmente en este punto pues es muy similar a la 9001 y obviamente a diferencia de esta norma pues la 9001 sí te dice que puedes ver o apoyarte en la 19011 que yo creo que es igual para este punto, ¿no? Apoyarnos mucho en la norma 19011 para aplicar las auditorías pues de esa misma manera. Y luego nos habla obviamente de la revisión por la dirección, ¿verdad? Esta es justamente revisar pues que la alta dirección debe ver que el sistema de gestión ambiental de la organización pues se realiza a intervalos planificados. La norma aquí no te dice cada cuándo tienes que hacer esa revisión por la dirección, solo te dice que sea a intervalos planificados y pues debe de incluir el estado de las acciones, los cambios en tus cuestiones externas e internas, tus aspectos ambientales significativos y tus oportunidades, el logro de los objetivos, etcétera, ¿no? No voy a leer todo porque realmente pues es muy similar igual a la norma, ¿no? Entonces aquí debemos de incluir pues mínimo los estados de cómo más bien, mínimo deberíamos incluir nuestros aspectos ambientales importantes como están, el tema de nuestros cumplimientos legales, nuestras auditorías internas, los resultados de las mismas, si hubo incidentes o no hubo, si hubo unas emergencias o no hubo, qué recursos necesitamos para operar y las oportunidades de mejora, pues que hemos detectado, ¿no? Como salidas, ¿qué deberíamos de tener? Pues las decisiones que vamos a tomar de esta revisión, las necesidades de recursos, es decir, si necesitas más gente, si necesitas dinero para hacer más tus simulacros, si necesitas hacer algunos estudios que no has hecho, etcétera, ¿no? Y cambios a tu sistema de gestión, si vas a cambiar tus objetivos, si vas a cambiar tu política, etcétera, pues eso serían tus salidas, ¿no? Así que este punto es, pues, como el resumen, yo lo veo así, de todo lo que hicimos con la norma y deberíamos de validar, pues, que esté cumpliendo cada uno de estos, ¿no? Y nos sirva, pues, para tomar decisiones estratégicas en lo posterior después de cada revisión, ¿no? Y el paso 10 pues, ya nos habla de la mejora. La organización debe determinar las oportunidades de mejora que vimos en el 9.1, 9.2 y 9.3 e implementar las acciones para lograr los resultados previstos de nuestro sistema de gestión. No sé, Jesús, si me puedes ayudar a leer, si alcanzas ahí a ver. Sí, Gracias. dice, a ver, 10.2. permíteme. Ajá, dicen no conformidad y acción correctiva. Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable. 1. Tomar acciones para controlarla y corregirla. 2. Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos. B. Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en el mismo lugar ni ocurra en otra parte mediante 2 puntos. 1. La revisión de la no conformidad. 2. La determinación de las causas de la no conformidad. 3. La determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Inciso C. Implementar cualquier acción necesaria. Inciso D. Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Y, inciso E, si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental. Las acciones correctivas deben de ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluyendo los impactos ambientales. La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva. Gracias.
Eso sí, muy bien. Realmente vemos pues que es muy similar o más bien es igual al punto 10 de la norma 9001. Igual en la mejora que debemos de hacer proyectos, establecer pues mejora continua para poder hacer más eficaz nuestro sistema de gestión ambiental. Entonces, les voy a compartir aquí en el chat del Zoom, para que lo puedan descargar, los procedimientos que les mostré ahorita, como se los prometí, y las matrices que les mostré también ahorita. Más déjenme. Mira, se llama el documento Checklist ISO. Entonces, aquí en el Zoom van a encontrar en el chat del Zoom, no en el WhatsApp, en el chat del Zoom, los dos documentos que les mandé, ¿va? Para que los puedan descargar. Si no los pueden descargar, mándenme un WhatsApp por privado y les mando los documentos ahí a su WhatsApp, ¿sale? Nada más esto es como por parte de estarse conectando y para motivar a que se sigan conectando todos ustedes. Entonces, ahí igual en el chat normal de la comunidad, si pueden escribir que gracias por los documentos para que genere intriga y se vuelvan a conectar en las siguientes sesiones, servirá mucho. Y bueno, no sé si tenga alguien alguna duda o algún comentario de la sesión de hoy. Si ¿No hay dudas? ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Entonces, con esto ya ahora sí concluimos a la norma como tal, la 14.000 y vamos a continuar con nuestro plan de audit, con nuestro programa de estudios. No sé, ahorita voy a revisar si sigue la 45 o la 9001. Voy a revisar y ya continuamos con nuestro plan de estudios, ¿va? Muchas gracias por haberse conectado y cualquier duda, aquí estoy al pendiente. Que Muy descanse. Hasta buenas luego. noches y muchas gracias. Gracias, que descanse. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ana. Bye.